El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Bueno, 6:26 en la mañana. Hay un problema que nos rebasa a nosotros, no depende de nosotros. Hay, digamos, no está sincronizado el audio con la imagen. Así que les invito no tanto a que me miren, sino que a que escuchen para que no haya esta situación de, claro, verme y escucharme de otra manera. Hay evidentemente esta ausencia de sincronización, pero no depende de nosotros. Aparentemente es un problema propio de Facebook, no depende de nosotros, así que de todas maneras les pedimos disculpas. Guíense más por el audio que por el video para que no haya esta confusión. Yo entiendo efectivamente, recibí un mensaje en ese sentido, me decía una querida amiga, es fatal ver el noticiero así, y sí, es una complicación, así que les sugiero que traten de guiarse más por el audio que por el video y que nos sigan acompañando en la transmisión del Facebook Live. Como les digo, no es un tema que depende ya de nosotros, rebasa justamente nuestra transmisión generada desde la radio, es un problema que ya corresponde, entiendo, a la red social a través de la cual nos anclamos para poder salir al aire con ustedes. Saludos cordiales, abrazos, tengo una muy buena visualización, nos saludan desde mi tierra, desde mi tierrita linda Ambato, gracias a Ernesto González, muy gentil. Veo por ahí que Miguel Santana está conectado desde Minneapolis, en los Estados Unidos. Eduardo Ortiz desde Guayaquil. ¿Qué más está por acá? Desde Milán, Italia, Iván Zarango. Desde Quevedo, en la provincia de Los Ríos, Segundo Franco. Desde Riobamba, Miriam Patricia Santillán. Desde Nueva York, Pedro Ambavari. Igualmente José Guana desde la Gran Manzana nos envía saludos. Gracias. José Lema también desde Nueva York. ¡Qué barbaridad! Nuestros migrantes, nuestros queridos ecuatorianos residiendo en el exterior, desde la cuenta Voces Milano, nos saluda Leonel Ramos Vélez desde Italia. Gracias por esos saludos. ¿Quién está por acá? El maestro Jacobo García está conectado. Saludos, saludos al vallisoletano. Muy bien. Sí, nos reportaban que no estaba sincronizado el audio, es lo que les digo. No depende ya de nosotros. Lenín Román nos saluda desde Canadá también. Desde Londres, Ale Guamán, gracias por conectarse con nosotros. Desde Long Island, Juan Carlos Vadillo igualmente. Desde Ibarra, Richard Pupiales. Desde Santo Domingo, doña Glenda Elizabeth Durán, muchas gracias. Igualmente desde el Frente de Integración Ciudadana nos están saludando. Abrazos para todos. Péguense una tacita de café porque hace un frío tremendo. Permítame. Por favor. Tacita de café. ¡Qué buena pregunta! Gracias, Carlos Alberto Morán. ¡Qué buena pregunta! ¿Qué les parece si empezamos por ahí? ¿Qué pasó con la venta del Banco del Pacífico? Qué buena pregunta la que nos hace nuestro internauta. Cito justamente al internauta Carlos Alberto Morán. ¿Qué pasó con la venta del Banco del Pacífico? Hagamos rápidamente una mirada retrospectiva. No lo tenía yo en la agenda, pero me parece muy interesante que nuestro internauta contribuya y nos aporte para el debate público sobre este tema. Hagamos la mirada retrospectiva. Hace 3 semanas, deben ser unas 3 semanas, que estalló la polémica a partir de denuncias públicas de 2 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el consejero Dávalos y el consejero Rosero, que denunciaban que habían solicitado información al Banco del Pacífico a través del directorio de la Corporación Financiera Nacional, que es el ente propietario del Banco del Pacífico. Habían solicitado información sobre el proceso de venta y el directorio les informó que no era posible porque la venta era reservada. Allí el país recién conoció que la venta del Banco del Pacífico era reservada. Y a partir de ese momento conocimos los ecuatorianos que desde hace un año atrás, más de un año atrás, se había aprobado una resolución por parte del directorio del Banco del Pacífico que declaró la reserva de la mayor parte del proceso de venta de esta institución, que es una de las más grandes del sistema financiero ecuatoriano. Un banco que era privado, que fruto de la situación interna y de la mala administración de sus ejecutivos, pasó a manos del Estado y es un banco que está en manos del Estado. Es uno de los bancos más importantes del país, es uno de los bancos que tiene un muy alto nivel de liquidez, de patrimonio y de solvencia, y ese banco se está pretendiendo vender. Como digo,
hace más de un año, recién conocimos hace pocas semanas los ecuatorianos, tema que lo han manejado bajo 7 llaves, se había aprobado una resolución a través de la cual se declaró como reservada la venta del Banco del Pacífico. Nos enteramos los ecuatorianos, hubo un debate público y apareció un comunicado de la Corporación Financiera Nacional señalando que se había adoptado una resolución a nivel de directorio para eliminar la reserva de lo que corresponda dentro del proceso de venta del Banco del Pacífico y que se pueda transparentar la información. Han pasado varias semanas, calculo más o menos 3 semanas. ¿Qué pasó? Gracias al asambleísta Esteban Melo, que también está en sintonía, muy gentil. Creo que este es un aporte muy interesante, justamente lo que dice el legislador. Nos recuerda que el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución hace pocos días, a través de la cual dispuso el levantamiento de la reserva de la venta del Banco del Pacífico. Mi punto es, el problema, queridos amigos y amigas que nos escuchan y que nos miran, en este país somos tan coyunturales que una situación nos rebasa aquella de la que hablábamos el día anterior y ya nadie se acuerda del tema del Banco del Pacífico. Sería interesante saber si el directorio finalmente procedió con la aprobación de una nueva resolución que levante la reserva de la venta del Banco del Pacífico. Sería bueno saber eso y sería bueno saber en qué fase se encuentra. Creo que el país necesita saber cuáles son los parámetros de la venta del Banco del Pacífico, cuál es la valoración del Banco del Pacífico, cuál es su situación económica, su situación de liquidez, su situación de solvencia, su situación de patrimonio, cuál es el argumento para vender este banco que le ha generado una rentabilidad al Estado ecuatoriano. No estamos hablando de un banco que implica una pérdida para la economía del Estado ecuatoriano. Es un banco que le ha generado rentabilidad al Estado ecuatoriano. Y ahí es la pregunta, ¿no? ¿Cómo aquello que está funcionando bien pretenden venderlo? Bueno, aquí el argumento es que el banco no tiene, el Estado no tiene por qué administrar un banco, por eso se lo quiere vender. Pero si se lo quiere vender, creo que lo lógico es que se transparenten los elementos asociados a esa venta. ¿Cuánto cuesta el Banco del Pacífico? ¿Cuál es la valoración del Banco del Pacífico? ¿En cuánto se lo pretende vender? ¿Cuántos oferentes han presentado ofertas para adquirir el Banco del Pacífico? Son preguntas que están en el aire. Aquí hay presunciones de personajes de la banca y de la política que supuestamente estarían interesados en adquirir el Banco del Pacífico y que lo han negado. El Ecuador necesita transparencia en este tema. Lo traemos a colación justamente a propósito de una consulta que nos hacía uno de los internautas y que ha sido totalmente pertinente. Y ya que estamos en esas, ¿qué les parece si también hacemos otras preguntas públicas? Porque digo, en el Ecuador desgraciadamente somos un solo hervor. Un solo hervor. Nos olvidamos de las cosas. ¿Qué pasó con la venta del Banco del Pacífico? Primera pregunta. ¿Qué pasó con la liquidación de Correos del Ecuador? ¿Cómo se está solventando la situación de los clientes de Correos del Ecuador? ¿Qué van a hacer con la infraestructura de Correos del Ecuador? ¿Se va a privatizar? ¿La van a vender? ¿Qué van a hacer? ¿Qué pasó con Ferrocarriles y con el proceso de liquidación? ¿Ya liquidaron a los trabajadores de Ferrocarriles del Ecuador? ¿Qué se va a hacer con la infraestructura de la empresa de Ferrocarriles del Ecuador? ¿Qué va a pasar con TAME? ¿Ya les devolvieron los valores de los pasajes que habían adquirido con anterioridad clientes, usuarios de la línea aérea antes de la pandemia, cuando todavía estaba volando TAME? TAME no volvió a volar porque luego hubo una decisión de liquidar la empresa aérea. Y hubo gente que compró pasajes. Aquí tuvimos hace algunos días una entrevista con un usuario de TAME en ese sentido, de que habían adquirido pasajes y que no les devolvían. ¿Qué pasó con TAME? ¿Qué van a hacer con TAME? Ya dialogaron con los trabajadores que han hecho una propuesta inédita para el mercado ecuatoriano. Me contaban a mí que no es inédita a nivel internacional, que si hay algún antecedente, pero en el caso del Ecuador era inédito que los trabajadores tengan la posibilidad de, a través de un inversionista, adquirir aeronaves, adquirir 3 aeronaves y ponerlas a funcionar.
El capitán Muñoz, con quien hablamos hace pocos días, nos revelaba justamente aquello. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con los aviones de TAME? ¿Cómo está ese proceso? O sea, son cosas de las cuales lamentablemente se hicieron anuncios y no sabemos qué es lo que va a pasar y qué es lo que ha pasado. Saludos a Luis Fernando Montalvo. ¿Cómo se hace para no perder la cordura? Dice, bueno, no hay que perderla, ¿no? Creo que hay que ser bastante serio en este análisis. Frontal, pero al mismo tiempo serio. Por cierto, y aquí hay otra referencia que hace don José Zambrano, ¿no? Me parece muy interesante. De estos temas, ¿han hablado ya los precandidatos a la presidencia de la República? ¿Han dicho algo sobre las ventas de los bienes del Estado? Tal vez algunos se podrían justificar o se pueden debatir. En otros casos habría la necesidad de alianzas estratégicas entre el sector público y el sector privado, y en otros casos debería el Estado seguir manejando. Sería bueno saber el criterio de los candidatos o precandidatos a la presidencia de la República en torno a este tema. ¿Qué pasó con eso? Ahí tienen un elemento para el debate público. Buena pregunta, Armando Gutiérrez, gracias. ¿Qué pasó con CNT? ¿Qué mismo van a hacer con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones? Está claro que no pueden vender CNT. No pueden vender CNT. Constitucionalmente no es posible vender CNT. Pero se hablaba de una alianza estratégica para entregar la administración, manteniendo la propiedad del Estado, entregar la administración de la Telefónica, que es, entiendo, la joya de la corona, que es una empresa que no tiene problemas, que está funcionando bien, que tiene una buena administración y que le genera rentabilidad al Estado. Pero ¿qué pasó con CNT? ¿En qué proceso, en qué punto se encuentra el proceso? ¿En qué punto se encuentra el proceso? Preguntas públicas que hacemos con el aporte de nuestra querida audiencia. Nos preguntan qué dial somos en FM. Somos 89.7 en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas. Para quienes nos consultaban justamente aquello. Preguntas sobre las cuales son las autoridades del gobierno central quienes están obligadas a brindarnos una respuesta. Y hagamos otras preguntas públicas. ¿Qué les parece? Una vez que está pasando o ha pasado el hervor del denominado juicio del siglo, como le llamaron al caso Sobornos 2012-2016, ¿qué pasa con otros casos? ¿Cuánto ha avanzado la indagación respecto al denominado caso INA Papers? La señora fiscal general del Estado ha señalado que ese proceso se encuentra bajo indagación. Sería interesante saber cuánto ha avanzado, obviamente respetando la reserva de la propia indagación, porque eso dice la ley. Las indagaciones son reservadas, pero es una indagación que creo que se ha prolongado demasiado tiempo. No sabemos cuánto ha avanzado esa indagación. ¿Qué pasa con INA Papers? ¿Iniciaron ya alguna investigación sobre el financiamiento de la campaña electoral del 2017? ¿Ya la iniciaron o todavía no? Sobre ese tema, el portal La Fuente ya generó una publicación en su momento. A propósito de la publicación denominada Receta de Arroz Verde, que desembocó en el caso Sobornos 2012-2016. Hubo una publicación llamada Lucas Majano, que hablaba de presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral del 2017. ¿Empezaron ya a investigar eso o todavía no? ¿Qué pasó con la investigación del financiamiento de la campaña para la consulta popular del 2018? Sobre lo cual se hizo una pompa de 3-4 días y luego todo el mundo se olvidó. Todo el mundo se olvidó. Hubo un legislador que el 11 de octubre del año pasado presentó una denuncia en la Fiscalía sobre el financiamiento de la campaña de la consulta popular, que nadie le paró bola, porque claro, todos estábamos concentrados en las manifestaciones de protesta de octubre del año pasado. Se va a cumplir un año. El tema se reactivó hace unas pocas semanas a propósito de una publicación del portal digital Aposta. Como les he relatado varias veces esto, ¿no? Hizo la publicación La Posta, 2 horas después apareció un tuit del presidente y 2 horas después la señora fiscal general del Estado llamó a declarar al asambleísta denunciante, quien había presentado la denuncia en octubre pasado. Esa semana supuestamente se hicieron algunas diligencias, se convocaron a hacer algunas declaraciones y ya nadie habla del tema. Nadie se acuerda del tema.
¿Qué pasó con esa indagación? Autoridades de la Fiscalía, el país necesita una respuesta. Más allá de los shows, más allá de los temas mediáticos, más allá de las tendencias en las redes sociales. A esto yo me refiero cuando insisto en que el país, amable audiencia, requiere una justicia que no sea selectiva, una justicia que sea impartida, y le tomo la frase que utiliza siempre la fiscal: sin temor ni favor. Demuestren en la praxis lo que dicen en el discurso, que la justicia sea para todos sin temor ni favor. ¿Qué ha pasado con esos casos? Iniciaron tal vez alguna investigación sobre el tema GEA. ¿Se acuerdan del tema GEA? El escándalo del tema GEA provocó que incluso un funcionario del gobierno renuncie a su cargo. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con el tema GEA? ¿Hubo algún inicio de alguna investigación sobre el tema? Qué buena pregunta, Gabriela Fernández, ¿ah? ¿Qué pasó con el sobrino del Contralor? El señor Raúl de la Torre. ¿Qué pasó con el señor Raúl de la Torre? Que estaba detenido en los Estados Unidos. ¿Qué pasó con él? ¿En qué situación se encuentra? No sabemos. Aquí nadie dice nada. Son cosas de las que poco se habla, querida audiencia, porque lamentablemente tenemos memoria corta, como siempre digo, parafraseando a la película animada Buscando a Nemo, al personaje este de Dory. Tenemos memoria corta. De un día a otro nos olvidamos, una coyuntura nos rebasa a la del día anterior y nos olvidamos. ¿Qué pasó con GEA? ¿Empezaron siquiera alguna indagación? El tema de GEA incluso casi le cuesta el puesto a un colega periodista de un canal incautado. ¿Se acuerdan? Son preguntas públicas que hago sobre casos de los cuales poco se habla. Hace pocos días decía yo, me vuelvo a ratificar, ¿qué pasó con la investigación o la indagación respecto de las supuestas irregularidades en la contratación de los kits alimenticios de la Secretaría o del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias? Situación por la cual le dieron la espalda a la titular de este organismo y quien está con medidas alternativas a la prisión preventiva. Pero es que quisiéramos saber qué pasa, cuánto ha avanzado las investigaciones, qué nos pueden informar a los ecuatorianos. Este es el tema. Hay situaciones por las cuales se hace una gran bulla y luego nos olvidamos porque al día siguiente aparece otro tema sobre el cual se hace una gran bulla, y así es un círculo cada día y vamos olvidándonos. ¿Cuál es la situación del señor Daniel Salcedo hoy? ¿Cuáles han sido los nuevos aportes del señor Daniel Salcedo hoy? ¿Cuáles? ¿Sabemos algo? ¿Sabemos cómo avanza la investigación sobre la relación de Salcedo con la familia Bucarán? ¿Sabemos cuál es la situación hoy del expresidente Abdalá Bucarán Ortiz? ¿Sabemos qué pasa si están tratando de localizar a Jacobo Bucarán Puley? De esto lo único nuevo que se conoció es que le negaron la caución o la fianza a los hermanos Dalo y Michelle Bucarán Puley y a la esposa de Dalo, Gabriela Pazmiño Pino. De ahí, digamos, estos son elementos que forman parte del proceso, que forman parte de la investigación, pero no se sabe qué tipo de revelaciones nuevas tenemos sobre esto. Ayer planteé algunas preguntas públicas. En el caso del Hospital de Pedernales, que también nos están preguntando, en ese caso sí ha habido, digamos, revelaciones en esta semana. Hay unas revelaciones muy interesantes, lo que ha dicho Daniel Mendoza, revelaciones que se han hecho públicas, hablando de presiones de otros legisladores para que se nombren autoridades cuya facultad privativa la tiene el presidente de la República. Y ayer justamente leímos que el señor Tamayo fue nombrado por el presidente de la República. Y permítanme, por favor, porque esto hay que recapitularlo. O sea, no nos podemos quedar solamente en un día y luego olvidarnos. Voy a plantearlo por segundo día consecutivo. Pregunta pública para el señor presidente de la República y su equipo de gobierno.
Usted, señor presidente de la República, nombró al señor René Tamayo como director del Servicio Nacional de Contratación de Obras, SECOP. Lo hizo a través de un decreto ejecutivo. Ese nombramiento se generó el 27 de agosto del 2019. Lo recoge justamente Diario El Universo en la edición de aquel día. Lo nombró el señor presidente de la República. Incluso El Universo pone como titular: presidente Lenín Moreno nombra director del SECOP. Vuelvo a hacer la pregunta pública, como siempre con respeto a las autoridades del gobierno. ¿Cómo se genera el nombramiento del nuevo director del SECOP en agosto del 2019? Y hago esta pregunta porque según la última declaración de Daniel Mendoza, hubo presiones de otros legisladores para que al señor Tamayo lo nombren director del SECOP. El señor presidente de la República tenía conocimiento de que había una presión por parte de los legisladores, de un grupo de legisladores, para que se nombre al mencionado funcionario. ¿Lo conocía? ¿Tenía claridad sobre su hoja de vida? ¿O no se enteró el señor presidente de la República sobre esto? Pregunto yo, ¿no? Preguntas públicas. O sea, no concibo, no me imagino que un presidente firme un decreto ejecutivo nombrando a alguien y que no se entere quién es ese alguien. Según Daniel Mendoza, ese alguien al que me estoy refiriendo fue nombrado porque había presiones de legisladores que querían hacerse de ese cargo a través del mencionado funcionario. Y no nos quedemos solamente con el papel de los legisladores, porque, insisto, los legisladores no nombran autoridades de gobierno. El legislador no tiene atribución para nombrar autoridades de la función ejecutiva. Sobre esto hay una atribución constitucional que la tiene la función ejecutiva. ¿Quién lidera la función ejecutiva? El presidente de la República. El presidente de la República nombra ministros de Estado. El presidente de la República nombra, por ejemplo, al director del SECOP. Nombra a la directora del CERCOP. Nombra al director del Registro Civil. Son atribuciones del presidente de la República. Un ministro de Estado nombra a su viceministro, nombra a los subsecretarios, nombra a su equipo de trabajo. Allí ya no tiene injerencia, o ya al menos ya no firma el presidente de la República. Pero las autoridades del primer nivel, quien firma los decretos ejecutivos es el presidente de la República. El presidente de la República se enteró de eso. O simplemente le dieron el decreto para que firme y él no se enteró. Preguntas públicas que nos hacemos, amable audiencia. Saludos a mi amigo Mauricio Herrera. Me dice, ¿qué pasó con los acreedores del Filambanco? Buena pregunta, ya que estamos en la sección preguntas. Mi amigo y colega también Néstor Aguilera, que me escribe, me recuerda el Tren Playero, que tenía la idea de unir 3 provincias costeras. ¿Cuándo se anunció el Tren Playero? Veamos. Néstor me pasa la nota de Diario El Comercio, del 11 de octubre del 2018. Van a ser 2 años. ¿Qué pasó con el Tren Playero? ¿Qué pasó con el Metroférico? También gracias a Néstor que me aporta, ¿no? Están pilísimas nuestros internautas y nuestros oyentes. El 2 de junio del 2019, el portal web del diario Metro decía: el Metroférico, la obra que unirá Tumbaco con la Carolina y el aeropuerto de Quito. ¿Qué pasó con el Metroférico? Yo ni me había acordado del Metroférico, Néstor, gracias. Ni me había acordado. ¿Qué pasó con el Mundial? ¿Se acuerdan que hubo aquí un entusiasmo por parte de algunos sectores sobre la organización del Mundial del 2030? Que incluso hubo pronunciamientos de los presidentes Iván Duque de Colombia y Martín Vizcarra del Perú para tratar de hacer un mundial conjunto en el 2030. ¿Ah? Y bueno, aquí tenemos cosas más importantes, ¿no?, que el Tren Playero o que el Metroférico.
Nos cuentan por acá Marco Vicente Acurio que en Alausí tenemos pendiente la construcción del hospital básico. Es obvio que un hospital es mucho más importante que un metroférico, que un tren playero, pues. ¿Ah? ¿Qué tal? Estoy tratando de leer algunos de los mensajes que nos escriben los internautas. Nos vuelven a recordar el tema de Raúl de la Torre, de quien no se ha vuelto a tener noticias. No sabemos cuál es la situación del señor de la Torre. ¿Qué pasó con el puente del sur? Me imagino que se refiere al puente sur de Guayaquil, ¿verdad? Sofi Torres. Se supone que era un proyecto para enlazar el sur de Guayaquil en un puente que salga directamente a la vía a Machala. Si mal no recuerdo, era así la idea. Me imagino que se refiere a ese puente. Sería bueno saber qué pasó también con esa obra. Gracias a Winnie Flores. Sobre esto habrá que indagar, ¿no? La devolución entrega del sector minero a los hermanos Isaías, nos dice. Habría que indagar ese tema. Simplemente traslado lo que nos dice el oyente. ¿Cuál es el papel de los señores Isaías en este tema, del grupo Isaías? Y estamos 17 de septiembre. Saludos al señor Ricardo Javier Bravo Flores, que me dice, ¿qué será de los sueldos de los servidores públicos? 17 de agosto. Ya nos acostumbramos aquí, me imagino yo que el país ya se acostumbró a que los servidores públicos les paguen a fin de mes. Se ha cumplido las dos primeras semanas, la primera quincena del mes de septiembre y no les pagan el salario de los servidores públicos y tampoco hay una respuesta. Entonces yo me pongo a reflexionar, a ver, permítanme ahí ir, obviamente resumiendo algunas cosas. Hemos señalado qué pasó con algunos temas, venta del Banco del Pacífico, la liquidación de varias de las empresas, qué va a pasar con CNT, qué va a pasar con las hidroeléctricas. Bueno, eso creo que el país necesita respuestas. Por otra parte, qué pasó con algunos procesos judiciales sobre los cuales se hizo un gran alboroto en un primer momento, algunos de ellos, no todos, y de los cuales poco o nada se habla. Creo que ya es el momento, ¿no? Ya se acabó el juicio del siglo, como le llamaron, entonces vamos a ver los otros casos. Vamos a los otros casos. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasa con los salarios de los servidores públicos? ¿Qué pasa con los infocentros? Gracias a José Luis. Finalmente van a desarticular o desarticularon los infocentros. Convenía eso, hacerlo en tiempos de pandemia, cuando las clases presenciales están suspendidas y en la ruralidad los infocentros les permiten a quienes habitan en la ruralidad tener conectividad. Van a eliminar mismo los infocentros. ¿Qué alternativas le van a dar a la gente de la ruralidad? Gracias por ese aporte. ¿Qué pasó con los infocentros? Miren ustedes. Acá también nos escriben, dice, Francisco Mendoza nos saluda desde Puerto Viejo. Saludos a la querida ciudad de Puerto Viejo. Pregunta, ¿qué han hecho las autoridades sobre lo manifestado por el ex viceministro de Educación respecto a los contratos de colación escolar? Sobre esto, entrevisté en su momento tanto a la ministra de Educación cuanto a Vinicio Vaquero, que fue viceministro de Educación. Se hizo una bulla o un escándalo durante una semana. Nos olvidamos. Gracias por traerlo a colación. Estimado Francisco, no sabemos qué pasó con eso. Acá también nos dice Pablo Figueroa qué pasó con la universidad y el hospital del IES para Cayambe, que habían sido prometidos en su momento. Pero bueno, les decía, tenemos los temas pendientes, anuncios que se habían generado y que no se han concretado, o al menos no sabemos cuánto han avanzado, de ventas, de participaciones privadas, etcétera. Luego tenemos los procesos judiciales sobre los cuales no sabemos si ya se convirtieron en procesos, si siguen en indagación previa o no. Por otra parte, tenemos el hecho de que no les pagan a los servidores públicos, lo cual es extraño porque el gobierno en las últimas semanas nos ha hablado del éxito de sus procesos de renegociación de la deuda. Entonces se supone que tiene recursos liberados para poder cumplir con las necesidades de varios sectores. Se supone que los sueldos, que son gasto permanente, deberían ser financiados con ingresos permanentes, o sea, con los impuestos. ¿Qué están haciendo con la plata de la recaudación impositiva? ¿Y en qué se está destinando los dineros de los créditos internacionales?
que son preguntas que igualmente nos hacemos. Son preguntas. Yo no estoy presumiendo nada. Pregunto, ¿qué se hace con la plata? ¿Qué se está haciendo con la plata? ¿Qué pasa con las investigaciones de ciertos procesos judiciales? Inversión pública no hay. Está claro, no hay inversión pública. Además, todavía estamos en el contexto de la emergencia sanitaria, de la pandemia. Recién esta semana ya no tenemos estado de excepción. No ha habido inversión pública. ¿En qué se está destinando la plata que se está recibiendo de los créditos internacionales o la plata que se libera a partir de la renegociación de los pagos de los bonos o de la deuda con China que ayer fue anunciada por el señor ministro de Economía y Finanzas? ¿Qué se está haciendo con la plata? Preguntas que quedan allí, que ojalá algún día puedan ser contestadas. Al menos, ayer hubo algún avance de uno de los temas que tiene ya 2 años, que se armó un escándalo en su momento, que luego se enfrió, pero que ayer algo se reactivó. Ayer la Asamblea autorizó el enjuiciamiento penal de una legisladora. Ojo, el término es autorización de enjuiciamiento penal, no es levantamiento de la inmunidad. El legislador no pierde la inmunidad. El principio de la inmunidad de un legislador es para protegerlo de las opiniones y de los votos que emite en el ejercicio de su cargo. Todo el mundo utiliza mal el término, todos, hasta los propios legisladores. Todo el mundo. Y no es levantamiento de inmunidad. Autorización de la Asamblea Nacional para que un juez de la Corte Nacional de Justicia procese penalmente a una legisladora. Ese es el término. Y ayer ocurrió eso. Frente al pedido del juez David Cacho de la Corte Nacional de Justicia, autorizaron el enjuiciamiento penal de la asambleísta Karina Arteaga, quien había sido denunciada por supuestamente cobrar diezmos a su personal. Pero termina siendo un caso. Y la asambleísta Arteaga tendrá el legítimo derecho de defenderse, porque sobre ella hay una presunción de inocencia, desde luego. Y ella en los tribunales tendrá el derecho de defenderse y de presentar los descargos correspondientes, y la parte acusadora probar la acusación, porque eso corresponde en derecho. Pero es un caso reciente que se suma a 2 casos anteriores de Norma Vallejo y de María Alejandra Vicuña, ambas sentenciadas por la Administración de Justicia justamente por un caso similar al que está siendo procesada la asambleísta Karina Arteaga, el tema de los diezmos. Pero hay cerca de 20 denuncias contra legisladores por el supuesto cobro de diezmos. Y lo que ayer se hizo es autorizar el enjuiciamiento de una legisladora. ¿Qué pasa con los otros casos? ¿Será que la Fiscalía finalmente logró determinar en la indagación que no hay tal, pero deberían informar al país, ¿verdad? Para que no haya presunciones de ningún tipo. Ahí tienen las preguntas públicas. Esta es la sección de nuestro comentario que le vamos a llamar Los Pendientes. Así le vamos a llamar. Deberíamos inaugurar un segmento, querida audiencia, que se llame Los Pendientes. Y tomar nota y hacer una bitácora, ¿no? El otro día con el Flaco Sánchez en el programa de la tarde hablamos de la bitácora. Hacer una bitácora de los pendientes. Aquí los hemos dicho, ustedes y nosotros nos hemos apoyado y nos hemos dicho casi de memoria, los pendientes. La Universidad de Santo Domingo nos dicen, ¿qué pasó con eso? Anótenlo en la bitácora, por favor. 6 de la mañana con 59 minutos en la primera hora por la señal de Majestad Radio.